2. Hola amigos, bienvenidos. Esto es Encuentros con la Historia, su programa de historia favorito. Me da mucho gusto que estén ahí, en esta fecha tan importante, tan significativa, ya que hoy es 1 de noviembre del año 2019. Exactamente 500 años se cumplen hoy del inicio de la marcha de Hernán Cortés desde la ciudad de Cholula, de la antigua urbe de Chololan, a la capital de los aztecas, de los mexica, que es Tenochtitlan. Me da mucho gusto que estén ahí, me da mucho gusto recibirlos. Es una fecha muy importante, es un día esencial, fundamental. No entenderíamos México si no entendemos lo que pasó ese día, y esa semana, y ese mes, el mes de noviembre de 1519. Hernán Cortés sabía muchas cosas de Mesoamérica, demasiadas cosas, mucho más de las que debía saber. Era sagaz, ingenioso, astuto como una zorra. Y su imperativo categórico era sin duda la tenacidad. Era un hombre indomable, sagaz, decidido. Era un hombre valiente, muy valiente. Tenía una serie de cualidades que no tenía en su momento ningún otro español. Ninguno de los hombres que había llegado a Cuba y que servían al gobernador Velázquez, fuera de serie. Era diferente, era completamente distinto a sus contemporáneos. Tenía hambre, tenía sed. Su hambre y su sed y su ambición se alimentaban con oro. Quería el oro de Mesoamérica. Quería el oro del continente americano. Su ambición desmedida es casi patológica. Su búsqueda de poder, riqueza, reconocimiento, ser visto, ser oído, ser importante, ser poderoso. Hay hombres así. Nacen de vez en cuando en la historia. Un hombre que no tenía poder, que apenas si tuvo el dinero para ir a la escuela y por muy corto tiempo, pero se presume que fue a la universidad al menos algún tiempo, y yo sí lo creo. Y me dirán, ¿y cómo es que lo sabe? Bueno, pues es obvio. Al redactar, al escribir. Uno se define como quien es. Cuando pasas por la escuela, pues se te nota. Hernán Cortés había ido a la escuela en Salamanca y había estado en el despacho de un notario, y eso se le nota. Se le nota al escribir sus cartas de relación al emperador, a don Carlos V. Si no hubiera ido a la escuela, si no fuera un hombre de luces, pues no habría podido redactar, no habría podido escribir, no habría tenido la prosapia, no habría tenido la gramática, no habría tenido la capacidad, no habría tenido el conocimiento del lenguaje. Es perfecta su redacción. Es buena su caligrafía, es muy buena su sintaxis. El hombre sabe lo que dice y sabe cómo lo dice. Redacta bien, escribe bien, se le entiende bien.
no es un intelectual, pero es un hombre culto, instruido, que tenía perfectamente el conocimiento para redactar un documento de altos vuelos. Y si había servido como notario, como algunos de sus biógrafos aseguran, pues es evidente que se nota cuando redacta, cuando escribe, cuando concibe el lenguaje, cuando usa las palabras, muy bien usadas, muy bien escritas, muy bien dichas, y con mucha astucia. Sí, porque él quiere crear en el emperador una imagen de que es su lacayo, su servidor, su instrumento para el engrandecimiento del imperio Habsburgo. Y lo logra. Lo logra en gran medida por su cultura y educación. Yo no diría erudición, un erudito no lo era, pero un hombre capaz sí lo era. Un buen escribano sí lo era. Redacta con absoluta corrección y con impecable caligrafía. Así es que es un hombre de letras. Y es un gran soldado, es un gran capitán, tiene arrestos, tiene gallardía. Sí, tiene sus zonas oscuras. Será terriblemente cruel, despiadado, violento, asesino, criminal. Ah, pero esa es otra historia. Ese es el otro Hernán Cortés. Ese es el lado oscuro de Hernán Cortés. Pero si no hubiera tenido el conquistador enormes dotes y talentos, pues no habría pasado del corredor de su casa. Por lo tanto, esos reconocimientos se los tenemos que hacer. Y finalmente, aquella mañana del 1 del mes de noviembre del año de gracia de 1519, Cortés reúne a sus tropas. Los españoles en el lado derecho, 375 individuos, es lo que le quedaba. Muchos habían muerto. Se enfermaban de la mala alimentación, de los esfuerzos y de los flechazos, de las batallas que habían sostenido. Primero contra los totonacos, después hicieron sus amigos, ya no pelearon con los totonacos, después con los tlaxcaltecas, también se hicieron sus amigos, ya no pelearon con los tlaxcaltecas, pero había tenido pérdidas, y por lo tanto le quedaba eso, como hueste, y había dejado otros en Veracruz, en la antigua Veracruz, y entonces aquellos 375 individuos, los 375 que llevaba con él en Cholula, muy gallardamente sonando el tamborín por la mañana, al toque del alba, hacían la albozada, la algarabía de lo que quedaba de las reales instrucciones de aquella gallardía medieval de los ejércitos del siglo XIV, del siglo XV, que tocaban a la diana muy temprano y se agrupaban de manera militar, marcial, con gallardía, con aplomo, y los instrumentos musicales por delante, los de viento, los de percusión, y sobre todo el repiqueteo de los tamborcillos, y la emoción. Iban a Tenochtitlan, ya no había marcha atrás, iban a su gloria o a su muerte, iban a la fama y a la riqueza, o iban al cadalso. Y lo sabían. Aquellos españoles eran muy parecidos a su capitán. Ellos sabían que se le estaban jugando, no tenía ninguna duda que lo que iban a hacer es sumamente peligroso. Todavía no sabían las ardides de su capitán para lograrlos sacar adelante y que no se murieran en aquella empresa. Y todo aquello les pasaba por la mente un día como hoy, exactamente hace 500 años. Y después de haber hecho el toque de Diana, el sol salió por el oriente como todos los días. Hernán Cortés sabía que los caminos
todavía humedecidos por la temporada de lluvia, ya iban a estar o iban a tender a estar secos. Por lo tanto, era el momento correcto para hacer una invasión a Tenochtitlan. El clima mejoraría, ya no llovería, ya no se anegarían los caminos, ya no habría tormentas y tempestades y truenos y rayos como los había visto durante todo el verano y parte del otoño, cuando en Mesoamérica los cielos se ponen tenebrosos y negros y llueve y llueve y llueve a raudales y todo se hace pantano y ya no se puede ir a ninguna parte. Había pasado esa larga temporada de lluvias de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Y al iniciar noviembre él sabía, porque los mesoamericanos tenían un calendario impresionantemente preciso y le habían asegurado a sus aliados que en noviembre pues ya no llovía. Y que por lo tanto, si había que iniciar una invasión, había que hacerla en ese mes. Porque los de Tlaxcala podrían ir en su ayuda y se podrían usar los caminos y moverse con facilidad. Y además los campos estarían llenos de cosechas para los estómagos. De hecho, todo el Valle de México y el Valle de Puebla estaban en plena cosecha. El maíz había despuntado y los elotes estaban en las mazorcas. Entonces había mucho maíz para desgranar y hacer masa y tortillas. Era el momento. Entonces Hernán Cortés con sus españoles, 375, y unos 5,000 de Tlaxcala y de Huejotzingo y de Cholula le acompañarían aquella mañana. Y después de hacer toda esa parafernalia de los militares, de los clarines y los tambores y los cornetines y los estandartes y las banderas de Castilla y ondear de aquello y flamear de aquellas banderas a título de marcha triunfal, empieza y toma el camino a Tenochtitlan. Eran como las 8:30 o 9 de la mañana, por los cálculos que podemos hacer de los cronistas que salieron de Cholula todos alineados. Iban por delante los caballos, unos 10 caballos con 10 caballeros que iban como 2 o 3 kilómetros delante, viendo que el camino estuviera despejado, que la ruta no tuviera problemas, que no hubiera indicios de algo sospechoso. Y tomó el rumbo de Huejotzingo, hacia Huejotzingo se dirigió. Y caminaron, y caminaron, y caminaron desde que salió el sol hasta como las 5 de la tarde. Dice con mucha precisión Bernal Díaz que avanzaron, él iba ahí en esa procesión, él era parte de la tropa, y dice Bernal Díaz del Castillo que fueron 4 leguas las que caminaron ese 1 de noviembre del año 1519. Y llegaron a un pueblo que aquí lo dice Bernal Díaz en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España, que es un pueblo que se llama Calpan. Ahí, en Calpan, ahí hacen su campamento para pasar la primera noche de este periplo a Tenochtitlan, de esta marcha a Tenochtitlan. Y van y buscan el lugar y ponen las tiendas de campaña de los oficiales y del capitán general e instalan a los guardias, los centinelas y se hacen los campamentos, el de los de Castilla, el de los hispanos y el de los acompañantes, el de los huejotzincas y las caltetas. Recordemos que los totonacos se dispersaron, muy poquitos totonacos, un puño apenas de los que habían acompañado a Veracruz desde Nautla, desde la costa de Veracruz, entraron a Tenochtitlan. A ellos les dio mucho miedo y se fueron yendo. Quedaron muy poquitos que llegaron a Tenochtitlan. El día 8 de noviembre
Fíjense, son muchos días. Del 1 al 8 de noviembre es lo que tardó Hernán Cortés en caminar desde Cholula hasta Tenochtitlan. Obviamente había tomado la decisión del camino que iba hacia lo alto de la Sierra Nevada. Él ya había visto que ese camino estratégicamente era el mejor. ¿Y por qué era el mejor? Bueno, porque si había un ataque de los aztecas, un ataque a traición, como le habían dicho los tlaxcaltecas a Cortés, va a haber un ataque a traición, te aseguramos que Moctezuma no es de fiar, te aseguramos que te va a esperar en lo más alto de la montaña y en lo más apartado y recóndito y difícil del terreno, ahí con 40, con 50,000 hombres, te va a atacar y te va a diezmar, o te va a matar, o te va a destrozar, o te va a encarcelar para después llevarte y sacrificarte ante sus dioses. Eso era lo que los tlaxcaltecas le decían a Hernán Cortés. Y entonces él, viendo esta posibilidad, considera que ese camino, que es el menos plano, el más difícil, es más difícil para él. Le costará mucho trabajo avanzar. Ahorita, este primer día, el 1 de noviembre de 1519, pues todavía va en lo plano. De Cholula a Calpan, a Huejotzingo, al territorio del reino de Huejotzingo, pues está plano. Es completamente plano. Hay algunos pequeños lomeríos, pero es plano, es fácil. Pero al día siguiente, el día 2 de noviembre, cuando ya toma la línea recta hacia la cima de las grandes montañas de la Sierra Nevada, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y escoge un puerto para pasar por el medio de los dos volcanes, que hoy se llama precisamente así, el Paso de Cortés, porque por ahí pasó Hernán Cortés. El día siguiente, el día 2, es que Cortés sube la montaña y llega a Paso de Cortés prácticamente a la noche, helándose porque es un frío terrible, según lo describen los cronistas. Debe haber estado pues muy cerca de los 0 grados o abajo de los 0 grados, porque los cronistas dicen que era un frío como el de España, un frío que mataba las corvas y que rompía los huesos, quebraba la piel y quemaba los ojos. Eso es lo que dice Bernal Díaz de ese frío que se van a encontrar allá en lo alto de la montaña, allá en el Paso de Cortés. Pero eso va a ser el día siguiente. El día 1 de noviembre todavía lo va por terreno completamente plano, de Cholula a Huejotzingo, a ese pueblo de Calpan, en el territorio de los huejotzincas. Pero al día siguiente saldrá muy temprano, sería mañana, se cumpliría mañana 500 años, muy temprano, al alba, y reunirá a sus hombres y continuará el viaje del segundo día. Y en ese viaje, el segundo día, toma directo, en una línea recta, hacia la montaña y sube hasta el Paso de Cortés. Se da cuenta que va a tardar muchas horas en llegar, calcula que sean 10 o 12. Entonces levanta a su tropa a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana ya están saliendo a oscuras para llegar o intentar llegar con el último sol o al menos la última luz hasta la parte más alta de lo que hoy es el Paso de Cortés, ahí frente a Tlamacas. Y eso va a ser el día siguiente, el día 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos. Es cuando llega y sube la cima dificilísimo. De hecho, no llega hasta cruzar el Paso de Cortés. No, apenas alcanza las estribaciones. El llegar hasta el lugar donde hoy está la estatua que conmemora la llegada de Hernán Cortés, se llevó otro día entero, que sería el 3 de noviembre, y los españoles y los indígenas que lleva también con él están tan cansados de caminar, están tan hartos, tan fastidiados del frío, que lo que va a suceder es que tarde, de hecho, 2 días, el día 2 en subir,
y llegar hasta las estribaciones. Y el día 3 de noviembre es cuando llegará propiamente a Tlamacas, es decir, ahí donde hoy se contempla el monumento donde está Hernán Cortés de cantera, mostrando su paso heroico por el lugar el 3 de noviembre de 1519. Va a ser difícil, van a ser 2 días terribles, de hecho los más terribles de toda la campaña, de todo ese viaje. El día 2 tiene que dormir cerca de la cima, el día 3 cruza los llanos de las 2 montañas, en medio de las 2 montañas hay un llano de 2 leguas de largo, muy largo, y al final de esas 2 leguas llega a lo que hoy es el monumento del Paso de Cortés. Y ya ahí hace su campamento, pero es el campamento de la tercera noche. Es decir, que el día 1 sale de Cholula, llega a Huajotzingo hasta Calpan, el día 2 sale de Calpan, llega hasta las estribaciones de la sierra, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl de la Sierra Nevada, y el día 3 llega hasta Tlamacas, el 3 de noviembre, propiamente a descansar la noche del tercer día en eso que hoy se llama el Paso de Cortés, donde está la estatua. Y el cuarto día, que sería el 4 de noviembre, es cuando amanece y Hernán Cortés se asoma y ve el Valle de México, inconmensurable, insondable, magnífico, esmeralda, verde, tupido de bosques, tupido de montañas y con un enorme espejo lacustre, un lago que medía 50 kilómetros de largo, una locura, desde Cholula hasta Jaltocan, un lago de 50 kilómetros de largo, enorme, y 35 kilómetros de ancho, un valle enorme, grandioso, como no los ha visto en España, rodeado de montañas nevadas y de volcanes con conos y picos fabulosos. Uno de los lugares más bellos de la Tierra, dice Bernal Díaz, uno de los más bellos espacios que se han creado sobre la Tierra. Si ahora el Valle de México, a pesar de los 25 millones que vivimos en él, y a pesar de los humos, y a pesar de los automóviles, 8 millones de automóviles, y a pesar de tanta gente, sigue siendo hermoso, sigue siendo imponente, sigue siendo grandioso, sigue siendo bellísimo. Pues imagínense ustedes, en aquellos tiempos que no estaba deforestado, que no estaba cubierto de cemento y de casas, que las ciudades estaban, y eran una docena de ciudades, pero eran ciudades todavía pequeñas. Aquellas 12 ciudades que él ve desde la cumbre, el día 4 lo dejan estupefacto. Él ya trae sus mirillas, ya se ha inventado el catalejo, ya hay lentes de aumento. Entonces es capaz de ver a la distancia el enorme lago como espejo y las ciudades de Mesoamérica, que eran muy fáciles de mirar, porque recordemos que si alguien era escrupuloso con aquello de la belleza y de la estética, eran los pueblos precortesianos, mucho más que nosotros. Eran celosos. La gente no podía tener sus casas feas y abandonadas. El gobernante desde el palacio establecía y daba instrucciones de cómo debía ser la ciudad. La ciudad era magnífica, como dice en su relato maravilloso, grandioso, que les voy a leer algunos, cuando llegan a Temiscira les voy a leer algunas páginas de Bernal, donde describe la ciudad. Dice: cosa más bella que mis ojos, aún más hermosa que Constantinopla, que Estambul, esta ciudad de torres y de plazas y de templos y de edificios y de espacios tan bellos y calzadas tan anchas y tan primorosas, como cosa no se ha visto en España ni en toda Europa. Es una belleza. Las ciudades mesoamericanas son hermosísimas, son estéticas, las avenidas limpísimas, las calles pintadas. Las ciudades refulgían de blanco, son ciudades blancas, la piedra está lustrada, las casas se hacen de cal y canto, y luego se recubre la piedra
con estuco, y luego se pinta, y se bruñe, y brilla. Es bellísima la forma como se describe a Tenochtitlan. En aquellos cronistas del siglo XVI que jamás imaginaron que hubiera una perla, un rubí, una esmeralda, una piedra preciosa como esa. Nunca imaginaron que se encontrarían con una ciudad tan preciosa, tan hermosa, tan grandiosa, tan enorme, tan bellísima. Nunca lo imaginaron. Que ese sentido del urbanismo y de la arquitectura en Mesoamérica tuviera un lugar tan alto, tuviera una concepción tan magistral, una grandiosidad tan espectacular. Nunca lo imaginaron, nunca lo hubieran creído. Lo creyeron porque lo vieron, y como lo vieron, lo expresaron, y el mundo entero se dio cuenta, porque los relatos de los cronistas del siglo XVI se traducían a todos los idiomas. Los relatos de Bernal y de Cortés y de todos los que los acompañaron, y luego los cronistas que vinieron después, como el padre Sahún, o como los soldados que escribieron, o los funcionarios del gobierno, como Gómara, o como Bernal, o como todos ellos, como Solís, todos los cronistas fueron asombrados de lo que eran las proezas y las bellezas del urbanismo metropolitano de Tenochtitlan. Era algo indescriptible, y tratan de describirlo, y eso es lo que Hernán Cortés contempla esa mañana del 4 de noviembre de 1519, y como ya la ve venir fácil, porque ya subió para abajo hasta las calabazas ruedan, no es lo mismo subir que bajar. Él calcula que a 3 o 4 días, por el número de leguas que recorre y por la distancia que está mirando, estará en Tenochtitlan. De hecho, Cortés calculó llegar el 7. En realidad llegó el 8. Ya les explicaremos por qué se tardó. Pero cuando ya está ahí arriba de la Sierra Nevada, y de un lado ve el Iztaccíhuatl y del otro lado ve el Popocatépetl, y tiene ya una capacidad de ver la distancia que le falta con mucha nitidez, calcula exactamente. Él dice, estamos a 4 de noviembre, para el 7 yo estoy en Tenochtitlan. En realidad va a ser el 8, pero él calculó que el 7. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, se los voy a decir, no se los puedo adelantar, sino que chiste, se los tengo que ir diciendo poco a poco. Y finalmente, bueno, aquí quiero dejar el relato. Así como Hernán Cortés contempla asombrado a Tenochtitlan y a las grandes ciudades que está mirando, las que le quedan más cerca, pues son Iztapalapa, que era una gran ciudad, majestuosa, bellísima, que estaba gobernada por un gran rey, hermano del emperador Moctezuma, el que también sería emperador, y su sucesor, y la persona más allegada a Moctezuma, Cuitláhuac. Cuitláhuac era hermano de Moctezuma y era el rey de Iztapalapa. Y desde ahí puede ver a Tenochtitlan, puede ver la ciudad gemela de Tenochtitlan, que es Tlatelolco, puede ver la ciudad de Iztapalapa, que es enorme también, y puede ver la ciudad de Chalco, desde las alturas, ve la ciudad de Chalco. No nos olvidemos que estaba lleno de ciudades, desde las alturas ve la ciudad de Texcoco, ve la ciudad de Chalco, ve la ciudad de Iztapalapa, son las grandes ciudades que están alrededor de la laguna. Y finalmente atrás ve la ciudad maravillosa, Tenochtitlan, en una isla, como dice Ignacio Bernal, Tenochtitlan en una isla, y más allá ve a Tacuba, la otra capital de la Tercera Alianza. Él está muy bien enterado, él sabe que la Triple Alianza es de 3 ciudades, y las 3 las puede ver a la distancia. Puede ver a Texcoco a la derecha, puede ver a Tenochtitlan en el centro, y puede ver a Tacuba a la izquierda, allá en Azcapotzalco. Ahí puede ver el manchón de casas, de torres, de la tercera ciudad de la Triple Alianza. Y así va reconociendo cada una de las 12 ciudades que hay en el Valle de México, y que va identificando perfectamente. Y se le queda esa visión. Dicen que esa noche, lo dice el propio Cortés, quedó muy agitado. Pero otros cronistas dicen, Gómara por ejemplo señala, Solís
también señala Muñoz Camargo, algunos de los cronistas señalan que no puedo dormir de la emoción. A lo mejor se estaba imaginando la cantidad de oro que habría en esas ciudades y que él podría saquear. Acuérdense que es un gavilán pollero, es un ave de rapiña, Hernán Cortés, que más allá de sus talentos, su inteligencia, su ingenio, sus capacidades, que son enormes, es un hombre muy ambicioso y muy codicioso, muy materialista, y él ha venido por el oro. Él ha venido claramente, y lo sabe, a ser famoso, a ser poderoso, a ser importante, a ser rico, muy rico. Él sueña con riquezas infinitas que nunca se le acaben. Y él quiere ser aclamado por los grandes de España y obtener títulos nobiliarios. Y todo eso logró, y todo eso obtuvo. Y sí lo logró, y como que lo estaba sintiendo, como que en su cuerpo, en su mente se estaba cocinando ya un plan para llegar a Tenochtitlan y apoderarse de la persona del emperador, y apoderarse de Tenochtitlan, y apoderarse, ya les platicaré lo que sigue, pero eso es lo que importa, que a partir de este momento ya siempre hay lo que sigue. Sí, a partir de este momento hay todo un gran relato, porque ya están sucediendo los hechos, porque ya comenzó la conquista. Ahora sí, ya comenzó la conquista. Y amigos, gracias. Ahí los voy a dejar en este momento del relato. Espero que tan emocionados como yo, comprendiendo la importancia que un día como hoy tuvo en la historia hace 500 años. Estoy seguro que lo pueden perfectamente comprender, interpretar, asimilar con espíritu de pensamiento crítico, darse cuenta de la importancia de una fecha como hoy, pero hace 500 años. Primero de noviembre, pero del año 1519. Y como siempre, Luna de Mayo en primera fila. Luna de Mayo, te mando muchos saludos, dice excelente fin de semana. Gracias, Luna de Mayo, gracias por estar ahí siempre. Y dice, gracias por sus enseñanzas, yo con mucho gusto compartiendo. Ángeles Ramírez, saludos, doctor Cruz. Me da mucho gusto saludarte, Ángeles Ramírez. Saludos a Salvador Escamilla, que también dice, muchas gracias, doctor. Un gusto siempre escucharlo. Y Manuel Padrat, Ribodoc, siempre está ahí también. Un saludo para Manuel Padrat, dice, me siento viajando en el tiempo. Qué bueno que te guste y qué bueno que tengas esa capacidad de fantasear y verte viajando en el tiempo. Dice Alejandra Zapata, un placer disfrutar de este programa. Es una noche familiar de viernes. Así es, una noche muy especial. La noche que va el día 1 al día 2. Es la noche centenaria donde ocurren los grandes eventos en los panteones, como en Mixquic o como en el Lago de Pátzcuaro. Las famosas noches de velar a los muertos, que son de origen prehispánico, y de llenar las tumbas de flores y convertirlas en escenarios del amor familiar, llevando los alimentos a los difuntos. Y Carla Domínguez dice, gracias por sus series en el canal de YouTube, me encantan. Gracias, qué bueno, Carla, que te gusten. Y luego dice Sofía Sansis, escucharlo nos transporta a través del tiempo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, Sofía. Bueno, yo me transporto a través del tiempo. Yo, cuando estoy leyendo mis libros, que es todos los días, estoy mirando. No es algo que provoque, es algo que sucede. Y así me sucedió desde niño, desde los 4 o 5 años que yo leía los primeros libros de historia, porque mi madre, al ser historiadora, pues ella quería que supiera mucha historia y me daba libros de historia en lugar de juguetes. Y me decía, lee, transpórtate. Y me acuerdo que yo veía, cuando me regaló la flor de leyendas de Alejandro Casona, tenía yo 5 años, ella no me había enseñado a leer y escribir. Yo llegué a la escuela primaria sabiendo leer y escribir porque en mi casa me enseñó mi madre. Y yo me acuerdo que había Héctor Aquiles, porque de eso habla uno de los pasajes de la flor de leyendas de Alejandro Casona. Entonces yo veía, imaginaba a Héctor, imaginaba a Aquiles con toda su gallardía, peleando frente a las murallas de Troya, como lo describe el canto 22 de la Ilíada. Lean muchos libros, lean la Ilíada, lean muchos libros. Y qué bueno que tengan esta capacidad de disfrutar este viaje por la historia. Dice Norma Soar,
¡Viva México! ¡Claro que sí! ¡Viva México! Y gracias, amigos, desde las instalaciones de la universidad, el CUDEC, de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas. Este es el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas. Recuerden que estamos por inaugurar nuestra maestría en Historia, que va a ser inaugurada a principios del año que viene, del 2020. Y aquí es una gran universidad de la que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer y de dirigir el área de historia de esta universidad. Amigos, gracias. Su amigo el Dr. Pepe Cruz les agradece su presencia, su preferencia y su persistencia. Y aquí voy a seguir. Les mando mucho cariño, muchos abrazos, todo mi corazón y hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima transmisión. Buenas noches.